Chicos, continuando con los temas de estas, bueno, que corresponde a esta semana, hoy vamos a tocar el tema de paro cardiorrespiratorio. Ya, es un tema, bueno, quería hacerlo de forma presencial, con un poco más participativo, pero bueno, las circunstancias hacen de que no sea factible, entonces es por eso que vamos a hacerlo de forma virtual, pero la próxima semana van a ser dos temas de fast test, ¿ya? Porque ya necesito tener dos notas. Entonces va a incluir el tema de manejo postoperatorio y el tema que estamos tocando el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de paro cardiorrespiratorio, cuando hablamos, o bueno, cuando queremos definir esto, el siguiente, por favor, Yason. Como su propio nombre dice, es un cuadro clínico que se caracteriza por la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica y eléctrica también del corazón, ¿no? Y la respiración espontánea. Este paro de la función mecánica y eléctrica del corazón puede ir de forma paralela al paro respiratorio, o sea, puede ser consecuencia del paro respiratorio o puede ser, el paro respiratorio puede ser posterior al paro cardíaco, pero casi siempre van de la mano, ¿no? Entonces, y se va a caracterizar por un cuadro clínico clásico, ¿no? Que va a estar caracterizado por la pérdida brusca de la conciencia. El otro es la ausencia de pulsos centrales, la presencia de cianosis, que indica que no hay oxigenación tisular, la apnea o el gasping es el famoso boqueo, ¿no? Y ya cuando este progresa, la midriasis, ¿no? Generalmente este paro cardiorrespiratorio, en la mayoría de los casos en los cuales va a ser reversible, van a tener una etiología que va a poder resolver en este caso el paro si se atienda la causa, ¿no? Fuera del tema del RCP, ¿ya? Por eso vamos a hablar de RCP básico y avanzado en la siguiente clase. Este paro cardiorrespiratorio, en la bibliografía en inglés la van a encontrar como arresto cardíaco. Al haber un paro de la o una alteración de la función mecánica y eléctrica del corazón, lo que va a inhibir es el gasto cardíaco, ¿no? Y como ya recordarán, el gasto cardíaco es el volumen de sangre minuto que se va a dispersar en todo el sistema circulatorio y este va a impedir una adecuada oxigenación tisular, ¿no? Entonces, este paro cardiorrespiratorio tiene que ser resuelto en el menor tiempo posible, ¿no? Ya que después de unos 6 minutos de un paro cardiorrespiratorio, va a haber un daño neurológico irreversible, ya sea en algún grado, ¿no? Y a partir de los 15 minutos va a haber probablemente ya una muerte cerebral que condiciona, bueno, en este caso, alto riesgo de mortalidad y también, bueno, el estado propio de un estado vegetativo, ¿no? Si es que en caso el paciente sobreviva, ¿no? Después de esto. Entonces, la acción inmediata para revertir esta, va a depender de varios puntos, ¿no? Uno, la identificación de que esta persona esté en un paro y dos, determinar la probable etiología. ¿Ya? Entonces, dentro de la etiología, el siguiente, por favor,
vamos a tener una forma de memotecnia bastante aplicada y clásica, ¿no? De las 6H y las 6T, ¿no? Que en este caso son las causas reversibles del paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y cada uno de estas causas va a tener una influencia directa sobre la actividad cardíaca, ¿no? Ya que va a haber una afectación propiamente celular. Entonces vamos a tener dentro de las 6H la hipovolemia, ¿no? La hipovolemia se va a referir a la deficiencia de volumen, en este caso sangre, ¿no? O cualquier tipo de shock, ¿no? Ya sea un shock distributivo de origen neurogénico, cardiogénico, o propiamente, como dice la hipovolemia, o sea, la deficiencia de volumen, ¿no? El shock hipovolémico. ¿Qué es lo que va a causar, no? Una deficiencia del requerimiento de oxigenación tisular, la cual va a producir muerte celular, en este caso, en algún momento, aumento también de otros, o puede coincidir con otra de las orígenes, que es la o hidrogeniones, ¿no? Que es la acidosis, y podría conllevar a la función o a la afectación de órganos blancos, en este caso principalmente el corazón. El otro caso va a ser la hipoxia, que se refiere a la deficiencia de oxígeno, ¿no? Como les dije, la principal causa inicialmente, en este caso va a ser la insuficiencia de oxigenación tisular y por lo tanto una falla en este caso del corazón. Luego, los hidrogeniones, ¿no? Que como les dije, puede ir como una causa directa o una causa indirecta que puede estar relacionada a la hipovolemia o la hipoxemia. Si nosotros recordamos, la presencia de acidosis se da por un aumento del metabolismo anaerobio, ¿no? Entonces, ¿pero qué va a incitar? El metabolismo anaerobio va a ser la deficiencia de oxígeno, ¿no? Para la formación de ATPs o de energía. ¿Ya? Entonces, en este caso, los hidrogeniones o acidosis va a ser por una acumulación de ácido láctico y va a determinar o el pH, ¿no? Corporal, la cual va a generar también muerte celular. Luego vamos a tener las alteraciones de potasio, como la hipocalemia y la hipercalemia. ¿Y por qué no la hiponatremia? ¿Por qué no la hipernatremia o la hipercalcemia? ¿No? ¿Por qué? Porque el ion potasio, si ustedes recuerdan, el potencial de acción cardíaco eh, está principalmente influenciado dentro de este, en o sea, valga la redundancia, potencial del miocito cardíaco, para que se contraiga, influenciada por canales rápidos, lentos y salida de potasio, ¿no? Generalmente se impulsa por sodio, pero toda la duración del potencial de acción, por lo cual va a determinar la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca, va a estar determinada por el potasio. Entonces, esta fase mediada por potasio va a generar principalmente arritmias, ¿no? Y dependiendo de la deficiencia o el aumento de potasio, estas arritmias pueden ser graves, que incluso pueden llegar a generar un paro cardíaco, ¿no? Ya es por eso que el ion potasio es una de las principales causas reversibles de paro. En el otro caso es la hipotermia. Bueno, que sabemos, ¿no? Que generalmente nuestras células están acostumbradas a una temperatura que es mayor a 35.5 y la alteración de esta temperatura va a afectar la circulación, la cual también va a conllevar a un paro, ¿no? Y por último, la hipoglicemia, ¿no? Si ustedes recordarán dentro de sus cursos de medicina 1 o 2, no sé en qué parte habrán llegado endocrino,
la hipoglicemia es más peligrosa que la hiperglicemia, ¿no? ¿Y por qué, por ejemplo, acá no se habla de hiperglicemia? Porque a pesar de que una persona puede estar con 1000 de glucosa, puede estar en un coma diabético, pero en ese momento no va a ser la causa de una muerte. En cambio, la hipoglicemia, sí. ¿Por qué? Porque va a alterar la deficiencia de energía. Bueno, en este caso, es por eso que es considerado una causa reversible. ¿Ya? Dentro de las T, vamos a hablar de tórax atención o neumotórax atención. En este caso, lo que sucede es de que el mediastino, donde se encuentra el corazón o la bomba, va a generar una compresión externa por este neumotórax, ¿no? ¿Qué es el neumotórax? Es la presencia de aire, ¿no?, dentro de la cavidad pleural, que no es normal, ¿no? Generalmente la cavidad pleural va a tener una presión negativa que al interrumpirse o una alteración en la pared torácica va a generar un ingreso de aire, ¿no?, externa, y va a generar que el pulmón se colapse. Inicialmente va a producirse una atelectasia. Pero si nosotros, por ejemplo, o rompemos también el parénquima pulmonar, funciona como un globo, ¿no?, en la parte interna. Igual, lo que va a suceder es que se va a ver salida de aire en la parte interior del tórax. El tórax se va a colapsar y va a comprimir la zona del mediastino, ¿no? Habíamos hablado, por ejemplo, que en los procedimientos de cateterismo venoso central, en los procedimientos de bloqueos, ¿no?, infraclaviculares, se puede llegar a suceder esto, ¿no?, cuando se hace una punción del pulmón. Y la otra es con el trauma torácico, ¿no?, ya sea abierto o también cerrado, cuando alguna costilla puede perforar algún pulmón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que, como les vuelvo a repetir, se comprime el mediastino y limita la función de diástole y sístole del corazón, ¿no? Generalmente esta compresión es mayor cuando el paciente está sometido a presiones positivas de oxígeno. A veces la cura es peor, ¿no?, en este caso, en algunas situaciones se suele intubar al paciente, pasarlo a ventilador mecánico sin identificar este neumotórax, y la ventilación mecánica que da presión positiva empeora esta situación, ¿no? Entonces, siempre en este caso se debe tener en cuenta y rápidamente tratar de solucionar, ¿no? El otro es el taponamiento cardíaco. Cuando hablamos de taponamiento cardíaco, nos referimos a que el pericardio, que es la capa externa que rodea el corazón, se llene de líquido, sangre, que no es normal, ¿no? Este líquido puede ser inflamatorio, puede ser de tipo exudado, trasudado, ya puede ser por algún tema infeccioso como la pericarditis, puede ser por algún tema neoplásico, o puede ser sangre, ¿no?, por un trauma torácico o una contusión cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo mismo que con el neumotórax atención. Este pericardio se va a llenar de este líquido, va a llegar a generar una compresión sobre el músculo cardíaco y va a limitar su función, ¿no?, diástole y sístole de la misma manera. Entonces, luego, cuando hablamos de tóxicos, hablamos de generalmente las intoxicaciones como tal, ¿no? Ya sean venenos, ¿no?, como los órganos fosforados, los carbamatos, o ya sea de tipo medicamentosa, ¿no? Sabemos que actualmente el índice de intentos de suicidio generalmente son de tipo medicamentoso. Ya la mayoría de personas, por un tema, o sea, cultural, ya mantiene ciertos tipos de medicamentos que suelen usar, ¿no?, para intentos de suicidio. Por ejemplo, paracetamol, tenemos las benzodiazepinas,
incluso las personas que usan algunos tipos de drogas, ¿no? Los opioides, bueno, que nuestra realidad no es tan frecuente, pero sí, ¿no? Cocaína y demás, ¿no? Entonces, luego vamos a tener la trombosis pulmonar. Cuando hablamos de la trombosis pulmonar, hablamos de la tromboembolia pulmonar, ¿no? Generalmente el flujo de sangre a través de la arteria pulmonar, la cual generalmente va a limitar también la cantidad de sangre que va a oxigenar, ¿no? Entonces, esta tromboembolia pulmonar generalmente es mortal cuando es masiva, ¿no? Cuando la obstrucción es casi total y la resolución no se da en el corto plazo. ¿Ya? En el caso de la trombosis coronaria, nos referimos al infarto, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente hablamos de un trombo que ha obstruido las arterias coronarias o alguna de estas ramas que genera un infarto de miocardio, ¿no? Y como consiguiente falla total de la bomba, ¿no? Más aún cuando se ve afectado algún ventrículo, ¿no? Entonces, y acá hay una temas que se refiere al traumatismo, ¿no? Al trauma, pero no a cualquier trauma, ¿no? Porque el trauma, cuando una persona, por ejemplo, es un trauma grave, generalmente fallece en el instante, ¿no? Es difícil. En cambio, cuando en este caso hablamos más de un trauma relativamente moderado y sobre todo un trauma cráneoencefálico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque normalmente el trauma cráneoencefálico también da un tiempo, ¿no? Te da un plazo como para poder revertir esta causa de muerte. Por eso hablamos de un tema reversible, ya sea por un edema o ya sea por la presencia de algún tipo de hematoma subdural o epidural, que va a generar un aumento de la presión intracraneal, la cual va a generar una herniación, ¿no? Del cerebro y conllevando generalmente alteraciones sobre el centro del corazón, ¿no? Generando una bradicardia inicialmente y al final un paro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hablamos de que son reversibles? Como les vuelvo a repetir, es que cuando hablamos de RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, que hoy en día se habla también ya no de solamente reanimación cardiopulmonar, ¿no? Sino RCPC, que se refiere a una reanimación cardiopulmonar cerebral. ¿Por qué? Porque generalmente lo que se busca es mantener la función cerebral, ¿no? En este caso, el RCP básico, que bueno, ya la mayoría tiene idea, ¿no? Se refiere a las compresiones torácicas y oxigenación, van a resolver el problema en el momento, quizás después de un RCP bien hecho, el paciente va a salir del paro. Sin embargo, si no se corrige la causa, cualquiera de estas causas, el paro va a volver a presentarse, ¿no? Entonces, siempre el RCP debe ir de la mano de la corrección de la causa, ¿ya? O al menos una corrección parcial, ¿no? Porque muchas de estas no se pueden hacer correcciones inmediatas, pero sí se puede limitar a cierto grado en la cual ya no sea una causa de un paro constante, ¿ya? O repetitivo, ¿no? Si ustedes recordarán o alguna vez habrán visto lo que normalmente se reporta o se comenta, dice, no, el paciente ha fallecido después de 3 paros. Pero, ¿por qué 3 paros, no? Porque probablemente no se ha logrado corregir la causa o no se ha identificado corregir la causa, ¿no? Entonces, es bastante sencillo generalmente, ¿no? Determinar acá la hipovolemia, ¿con qué se corrige? Con volumen, ¿no? Cristaloides, coloides y sangre.
dependiendo de o si es que en caso es algún tipo de shock distributivo de no origen por volumen, generalmente las drogas, ¿no? Las drogas inotrópicas, ¿ya? O vasopresores, ¿no? Que generalmente van a mejorar esa situación. En el caso de la hipoxia, igual, ¿qué es lo que va? La oxigenación. Entonces, la oxigenación, generalmente estos pacientes que hacen paro por hipoxia se resuelven rápidamente y generalmente no vuelven a hacer a no ser que haya un problema propio pulmonar, ¿no? Entonces, es una forma o un paro de la hipovolemia y la hipoxia, son los dos tipos o las causas más frecuentes de tipo de paros, ¿ya? Y estas, sobre todo en el ámbito intrahospitalario. Y en la parte extrahospitalaria, la causa más frecuente va a ser la trombosis coronaria, ¿ya? Entonces, en este caso, la hipoxia se va a corregir con oxígeno. Los hidrogeniones, que es acidosis, se va a corregir con, en este caso, tratando de moldear el medio interno, ¿no? ¿Con qué? Con bicarbonato, ¿no? Ya que cuando se habla de acá de acidosis, no hablamos demasiado de acidosis respiratoria, sino de acidosis metabólica, ya por el aumento de ácido láctico. Luego, la hipercalemia se corrige uno, eliminando más potasio, ¿no? ¿Con qué? Con diuréticos. En el caso, y también metiendo más potasio al intracelular, con que generalmente un suero glucosado y luego insulina, ¿no? ¿Para qué? Para que la célula el potasio junto con la glucosa se vaya al intracelular. Y la hipocalemia se va a corregir con retos de potasio. La hipotermia, mejorando la temperatura de forma gradual, no brusca, y la hipoglicemia con glucosa, pues, ¿no? En caso de la neumotórax a tensión, ¿cuál va a ser la forma? Liberar esa compresión interna, generalmente con una toracocentesis o un drenaje torácico, ¿no? El taponamiento cardíaco, de la misma manera, ¿no? Una pericardiocentesis o una ventana pericárdica. En el caso de los tóxicos, generalmente van a ser los antídotos, ¿no? Por ejemplo, los organofosforados, los carbamatos, que también son causa de envenenamiento común, son parasimpaticomiméticos. Entonces, lo que se busca revertir es con un parasimpaticolítico. En este caso, por ejemplo, la atropina, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el paracetamol, que muchas veces eso es lo que encuentran, eso es lo que se toma, la N-acetilcisteína. En el caso de las benzodiazepinas, el flumacenilo. En el caso de opioides, como le dije, que no es tan común acá, ¿no? Se utiliza la naloxona. Y en casos, por ejemplo, de cocaína, ¿no? Generalmente es soporte vital. ¿Por qué? Porque generalmente la cocaína genera crisis de taquicardia, hipertensión, y lo que se hace es tratar de mantener hemodinámicamente estable dentro de lo posible hasta que el efecto de la droga se le pase, ¿no? Porque rápidamente pasa a circulación, entonces es difícil. Luego vamos a tener la trombosis pulmonar, que en este caso, dependiendo del tiempo que te dé, también va a ser la posibilidad, ¿no? De reversión. Si no es una trombosis masiva, se puede revertir con anticoagulación, con una trombolisis o la trombectomía, ¿no? En el caso del corazón, igual, un infarto masivo te mata rápido, ¿no? Pero en el caso que no, normalmente te da un tiempo, ¿no? Se dice que, por ejemplo, hasta las 2, antes de las 4 horas, si todavía es factible, se puede manejar con trombolíticos, ¿no? Como la estreptoquinasa. Sin embargo, después de esto, se recomienda que o en este tiempo sea derivado una zona donde se pueda colocar un stent o pueda generarse una trombectomía de forma directa. ¿Ya? O sea, pero generalmente esto en un centro especializado. Ahora,
El manejo de infarto tiene varios ítems, ¿no? Manejo del dolor, las estatinas, el oxígeno se ha reservado para pacientes en los que desaturan, pero no se recomienda en pacientes que tienen buena saturación. ¿Por qué? Porque el oxígeno puede generar vasoespasmo, ¿no? Y complicar más aún el infarto, ¿ya? La antiagregación plaquetaria, las estatinas para la estabilización del ateroma y en algunos casos se solía utilizar nitratos, ¿no? Que en la actualidad ha quedado reservado para las anginas, ¿ya? Entonces, se tiene que generalmente en un estado basal se debe tratar de, con lo que se tiene y de acuerdo al estado del paciente, manejarlo, ¿no? Pero como les dije, una masiva no te da tiempo para nada. Ahora, la trombosis, perdón, y el traumatismo, ¿no? Finalmente, generalmente es la descompresión del cerebro, ¿no? Lo que es una craneotomía descompresiva con la finalidad de liberar esa compresión y la herniación del tronco encefálico. ¿Ya? Entonces, esto recuerden los chicos, siempre el RCP va a ir de la mano de la resolución de la causa. ¿Ya? Siguiente, por favor, Yusuf. Pero todos estos tipos de paros van a tener en el EKG una característica, ¿no? No todos los paros son iguales y no todos los paros se manejan igual. O sea, el RCP básico que está incluida, como las compresiones torácicas y la ventilación que vamos a... se aplican a todos estos casos, ¿no? Pero en alguno de estos tipos va a haber una acción más que va a determinar mucho la resolución del tipo de paro, según la causa eléctrica, ¿ya? Esta deficiencia o este desconocimiento hace de que muchas veces muchos paros no se lleguen a resolver, ¿ya? El desconocimiento de los tipos de paro, de acuerdo a su característica eléctrica a su EKG, ¿ya? Entonces vamos a dividirlo en dos grupos. Uno de los grupos va a ser los desfibrilables y el otro grupo es los no desfibrilables. Dentro de los desfibrilables vamos a tener dos tipos, ¿no? Uno que es la fibrilación ventricular, que como ven en la imagen superior izquierda, es una actividad eléctrica caótica, ¿no? Que se va de ver principalmente a que se ha activado de forma, si recordamos, las células o los miocardiocitos tienen una actividad autónoma, ¿no? Eléctrica autónoma. Y generalmente están regidas por la acción de los nodos, ¿no? El nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Sin embargo, sobre todo, la hipoxemia, ¿ya? Sobre todo la deficiencia de oxígeno en estas células entienden que no hay una función del corazón por la cual no está llegando a oxigenarse esta célula. Entonces la célula se activa y se generan varios puntos ectópicos de la acción o de la contracción cardíaca, generando que el corazón se contraiga de forma caótica, pero ineficaz, ¿ya? Entonces esto se va a caracterizar sobre todo por esta característica, ¿no? Que ustedes ven de una línea que no tiene forma, ¿no? Que no tiene un orden, que se puede... Ahora, el otro tipo de paro desfibrilable va a ser la taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Que en este caso se va a caracterizar por el EKG en sierra de serrucho, que generalmente tiene un orden, pero las frecuencias cardíacas son mayores a 180, ¿no? En este caso, el corazón se contrae tan rápido
y tan superficial que tampoco genera un gasto cardíaco y por lo tanto no genera un pulso. ¿Ya? Entonces, la característica eléctrica va a ser como la imagen de la izquierda abajo. Dentro de los no desfibrilables, vamos a tener a la asistolia, que como su propio nombre dice, ¿no? Asístole, o sea, sin sístole, o sea, sin contracción cardíaca, sin actividad eléctrica. Existe una línea isoeléctrica, como se ve en la imagen de la parte derecha superior, y no va a haber ningún tipo de actividad cardíaca, ¿no? Ni eléctrica ni mecánica. Y en el caso de la actividad eléctrica sin pulso, que es otro ritmo no desfibrilable, va a haber una actividad eléctrica, pero generalmente no va acompañada de una contracción efectiva o un gasto cardíaco efectivo. Entonces, cuando los clasificamos en estos grupos, se clasifica ¿por qué? Porque en el caso de los desfibrilables, en el RCP se va a incluir la desfibrilación como primer o uno de los principales puntos de inicio para la tensión. Y en el caso de los no desfibrilables, no corresponde la desfibrilación. ¿Ya? ¿Y cómo se va a determinar esto? Con el EKG. ¿Ya? Entonces, normalmente esta desfibrilación, por eso, como les digo, por desconocimiento muchas veces se aplica a cualquier paciente, sin determinar si realmente es desfibrilable, ¿no? Entonces, se tiene que tener conocimiento directo del tipo de EKG para iniciar un RCP adecuado. Ahora, muchos de estos tipos, si bien se pueden presentar en cualquier tipo de las etiologías, en algunos casos está mayormente relacionado a cierto tipo de etiologías. Por ejemplo, la fibrilación ventricular, ya les volví a mencionar que está principalmente influenciada por el tipo o por la acción autónoma del miocardiocito que se activa, ¿no? ante la presencia o la ausencia de una oxigenación adecuada. Y entonces se va a relacionar principalmente al infarto agudo de miocardio. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de la taquicardia ventricular sin pulso, generalmente esta contracción caótica, muy frecuente, generalmente está relacionada a la presencia de o alteración de acidosis o a la alteración del potasio. En el caso de la asistolia, principalmente está asociada a la hipovolemia y a la hipoxemia, y la actividad eléctrica sin pulso, principalmente, o sea, hay una actividad eléctrica, pero no hay una contracción. ¿En qué casos se podría dar? Generalmente en los problemas de contenido y continente, ¿no? Como cuáles, como el neumotórax a tensión. O sea, ¿qué quiere decir? Que el corazón tiene o intenta hacer una sístole y una diástole, pero al verse comprimido de forma externa, va a generar que no haya un gasto cardíaco, ¿no? Entonces, generalmente puede suceder que hay una actividad eléctrica, pero no hay gasto cardíaco, entonces no hay pulso. Igual el taponamiento cardíaco, igual la trombosis o la tromboembolia pulmonar, ¿no? Ya que el corazón no se va a llenar de sangre para poder generar una sístole o una diástole. O sea, la actividad eléctrica se mantiene, pero no hay un gasto cardíaco adecuado. ¿Ya? Entonces, generalmente, en base a este punto, se debe tratar de dirigir, dependiendo del tipo de EKG o generalmente la etiología, para tratar de corregir este punto, ¿no? Entonces, como tal, el paro cardíaco es mucho más complejo que simplemente un paro, ¿no? Entonces, ya la próxima clase vamos a hablar el RCP básico y el RCP avanzado, porque el RCP básico es, como dice su nombre, es muy básico, ¿no? Generalmente es para una persona o un lego que es conocido, que no tiene experiencia o tiene conocimientos básicos sobre
sobre la función cardíaca, ¿no? O sobre tema de medicina. Pero ustedes van a ser médicos, ¿no? Y van a tener la necesidad de hacer un RCP avanzado. ¿Ya? Entonces, con eso, no sé si tienen alguna pregunta. El siguiente, por favor, Yosun, creo que ese es, solo es eso. Eh, Porque, bueno, el tema que tocó hoy es paro cardiorrespiratorio. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, por favor, para... Sí, va a haber dos fases, como les dije, que van a incluir este tema y va a incluir el tema de manejo del paciente postoperado, ¿no? Ya chicos, bueno, si no tienen mayor duda, con esto estaríamos culminando la clase de hoy. Y bueno, ya nos estamos viendo entonces la próxima semana. Ya que tengan buenas noches, hasta luego.